Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y en este vídeo vamos a ver algunas novedades y algunas características, a lo mejor no tan nuevas, pero sí, bueno, relativamente inusuales, de programación con Delphi. Trataremos de revisar desde características que, bueno, como digo, llevan presentes en Delphi pues desde hace algunos años, a otras que han sido introducidas en las últimas versiones y que bueno, pues nos facilitan eh, en algunos casos de manera muy especial la programación con Delphi. En este bloque nos vamos a ocupar de las clases, revisando básicamente dos conceptos. El primero son los class helpers, que nos van a permitir bueno, pues, extender el interfaz de una clase sin necesidad de derivarla. Y en segundo lugar vamos a utilizar los interfaces, que bueno, van a evitar en gran medida el acoplamiento de clases y además van a permitirnos también reducir la profundidad de herencia en las jerarquías de clases. Nuestra primera demo va a mostrar características asociadas a las clases. Muy concretamente, vamos a comenzar con los class helpers. Los class helpers son una característica muy interesante a la hora de tener recursos de programación con las clases. Comúnmente, si nosotros tenemos una aplicación, voy a comenzar con una aplicación VCL, y en ella tenemos, bueno, pues tenemos una clase. Meter aquí un botón para poderlo instanciar la clase y demás. Tenemos, por aquí nos vamos a crear nuestra clase de clase 1, que va a ser una clase. Y en esta clase, pues determinamos que vamos a tener, por ejemplo, una propiedad. Pero vamos a decir que con fichero, al que vamos a llamar pues msg, de tipo string, y listo. Aquí tenemos nuestra propiedad, y vamos a poner un método, un procedure show msg, que básicamente, bueno, pues hace un show message de msg. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestra clase, una clase muy simple, que, bueno, en un determinado momento nosotros podemos instanciar creando una variable, pues obj de t clase 1, que vamos a crear aquí, y en esta clase, una vez creada, obj.msg, ponemos pues hola mundo, como no podría ser de otra manera, y llamamos al método obj show msg. Bien, esto sería una clase normal y corriente que mostraría el mensaje, ¿de acuerdo?, sin mayores inconvenientes. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que, bueno, nosotros hemos desarrollado esta aplicación y queremos, de alguna manera, ampliarla, incluirle otro módulo o simple y llanamente crear alguna característica agregada a módulos ya existentes, perdón, que, bueno, requiere que ampliemos el interfaz de nuestra clase. Es decir, que le metamos nuevos métodos, que le metamos nuevas características, nuevas propiedades. Esto realmente es muy complejo en términos de que, bueno, pues si nosotros queremos hacer esto, bueno, o bien vamos a la clase y la modificamos directamente, lo cual puede tener diversos problemas fundamentalmente de incompatibilidad con el código ya existente, o bien optamos por crear un class helper. El class helper nos permite ampliar el interfaz de esta clase sin necesidad de tocar la clase. Supongamos que yo quisiera, por ejemplo, pues mostrar el mensaje, pero mostrarlo utilizando un message box, ¿de acuerdo? Un
message DLG, que bueno, pues en este caso es como los usuarios de Delphi antiguos sabrán, pues un mensaje un poco más complejo. Entonces yo puedo optar por venirme a la clase, pero eso, bueno, aparte de que a veces no tenemos acceso a ese código, porque ya lo tenemos compilado, aparte es que muchas veces requiere que hagamos compilaciones de determinadas clases que, bueno, pues no queremos hacer, e incluso que no nos conviene hacer en determinados lugares porque sobrecargamos el interfaz de la clase o porque lo complicamos o por muchas razones. Entonces yo me puedo crear un de clase 1 helper. No se tiene por qué llamar así, yo lo voy a llamar así simplemente para remarcar el hecho de que es un class helper, y declararlo como una clase, class helper, esto sí ya es necesario, for t clase 1. A partir de este momento yo puedo crear, eso sí, elementos lógicos nada más, no puedo crear campos ni puedo crear nada similar, pero puedo crear elementos lógicos, por ejemplo, un procedimiento, show DLG MSG, ¿vale? Que, bueno, me permite trabajar sobre la clase, sobre instancias de la clase, no ampliarlas, es una interfaz, pero sí trabajar sobre ellas, y agregar métodos que en principio no tendrían, pero que a partir de ahora sí van a tener. Por ejemplo, pues message DLG, y aquí podría poner, decir, pues por ejemplo, a MSG, ¿vale? Pues en este caso, warning, con yes, no, y el 0 como concepto de elemento. Y aquí podría poner otro botón, ¿vale? Teníamos el 1, pues metemos el 2, que nos mostraría el segundo de los métodos. Yo podría perfectamente, ¿de acuerdo? Copiar el código que tengo aquí, variando, en este caso, el método, y como veis, automáticamente me aparece un segundo método que realmente no está cargado en la clase, sino en su extensor. Ahí tendríamos, por un lado, nuestro método y por otro lado, el segundo método. En nuestra segunda demo, lo que vamos a hacer es crear una interfaz. Una interfaz es básicamente una especificación de cómo queremos que una clase sea, fundamentalmente en cuanto a sus miembros lógicos se refiere, y teniendo en cuenta que es un acuerdo de mínimos, es decir, que lo que nosotros especifiquemos en una interfaz, ¿de acuerdo?, va a ser lo mínimo que esa clase debe de tener, pero no hay ningún inconveniente en agregarle más miembros. En ese sentido, nosotros podemos declarar una interfaz de una manera muy sencilla en Delphi, simplemente creando una interfaz al que vamos a poner interface. En vez de clase, aquí vamos a llamarlo interface. Vale, el interface, aunque nosotros no lo pongamos, al igual que la clase, aunque no lo pongamos, tiene una herencia específica. Hereda, en el caso del interface, de una clase, o de un interface, perdón, llamado interface, que es el que, bueno, de alguna manera está en el jerárquico, sería el equivalente al TObject en el caso de las clases, ¿de acuerdo? Y que ya define una serie de miembros específicos que el interface va a tener por defecto. Esto va a tener unas consecuencias, ¿de acuerdo? Básicamente que cuando nosotros utilicemos el interface vamos a tener que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿qué cuestiones o qué tenemos que hacer ahora en un interface una vez definido? Pues declarar miembros. También tenemos, como hemos visto en los class helpers, que definir miembros lógicos. No podemos definir un campo ni podemos definir nada que no tenga que ver con un miembro no lógico. La razón es que nosotros no estamos accediendo a la clase, no estamos definiendo una clase, igual que en el class helper no definíamos tampoco la clase y por tanto no podemos acceder a su área de datos. De hecho, los objetos se crean con independencia de los interfaces y o los class helpers que tengan, ¿no? Entonces yo aquí voy a definir un método
que además en el caso de los interfaces solo pueden ser visibles, ya que no tendría sentido implementar un interface que tuviera métodos privados o protegidos, con lo cual yo voy a declararme aquí por ejemplo, un procedure, pues da. Este procedimiento implica que, o este interface implica que toda clase que lo implemente ¿de acuerdo? Para implementar un interface tenemos que, bueno, pues especificarlo aquí. Debe de implementar todos sus métodos. Desgraciadamente, si yo lo pongo y simplemente trato de ejecutar, automáticamente obtendré un error, ya que este interface, ¿de acuerdo? Bueno, pues no está implementando sus métodos. Pero es que además requiere una herencia mínima, ¿vale? Una herencia que en principio nosotros podríamos seleccionar, pues, no ser de otra manera, un TObject. Pero como veremos, al implementar el TObject, automáticamente me va a echar en falta una serie de métodos que mi interfaz, ¿de acuerdo?, debe de, o exige que mi clase implemente, ¿vale? Precisamente por eso, nosotros, en vez de utilizar lo que es la clase Object básica, tenemos un Interface Object. El Interface Object es una clase que, cuando nosotros queremos implementar un interface, lo que hace es darnos una implementación básica para todos aquellos métodos que se heredan, digamos, de manera por defecto del interfaz y interface. De esa manera no tenemos que volverlos a implementar. Es simplemente una clase Object con esos métodos preimplementados, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros ya podemos perfectamente poner el método, definir el método y dummy, ¿vale? Y en este método pues hacemos un showMessage, hola mundo. Bien, cuando nosotros hemos definido una interfaz, lo poderoso de una interfaz es que cuando queremos declarar una variable, en vez de tenerlo que hacer directamente de la clase, podemos hacerlo de la interfaz. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene de interesante, no? Vamos a crear. Esto tiene de interesante que desacoplamos automáticamente no solo la variable de la clase, sino de toda la jerarquía de objetos. Yo esta interfaz lo puedo implementar en clases que no compartan ningún antecesor común, que no hereden de la misma clase, dicho de otra manera. Por tanto, podemos crear perfectamente estos objetos e insertar ahí clases de diferente tipo y orden, pero sin embargo que al mismo tiempo cumplan una mínima estructura común, contengan unos métodos básicos comunes, ¿de acuerdo?, que, bueno, luego nos permitan usarlos. Yo puedo crear aquí un obj, dos puntos igual, at mi clase create, esto se puede hacer, y yo puedo llamar al método dummy. Y no referenciar directamente a la clase, con lo cual reducimos el acoplamiento y aligeramos nuestra aplicación. Los registros son una alternativa a las clases muy valiosa, ya que al ser tipos por valor, aceleran considerablemente nuestros desarrollos. Sí que es verdad que en determinadas circunstancias son más limitados a la hora de poder ofrecernos alternativas de programación, pero también es cierto que son grandes desconocidos en algunos aspectos. Aquí vamos a revisar algunas de sus características, fundamentalmente vinculadas a la sobrecarga de operadores y a los record helpers, que son análogos a los class helpers que vimos también para las clases. En los registros vamos a explorar dos
operaciones. Por un lado, lo que ya hemos visto en las clases, pero trasladado a los registros, los extensores, en este caso, o los helpers para registros, los record helpers o extensores de registros, que en este caso, pues como veremos, funcionan muy similar a los class helpers, pero que aquí van a tener digamos, un valor añadido, puesto que vamos a poder también manipular determinados tipos que son de sistema y que, bueno, pues de alguna manera pues nos permiten trabajar de una manera más sencilla, si queremos, simplificar bastante la escritura del código y, bueno, pues tener un mecanismo, digamos, más fácil de trabajar, de codificar. Y por otro lado vamos a ver también la sobrecarga de operadores, que es una operación bastante interesante, sobre todo también a la hora de simplificar el código. No son operaciones dramáticas a la hora de bueno, aportar grandes capacidades a nuestro código, pero sí en cuanto a la simplificación que puede conllevar utilizarlas adecuadamente. No siempre, pero utilizadas adecuadamente sí. Para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación. En esta aplicación, bueno, pues de momento vamos a meter un par de edits y un botón, ¿vale? Que los iremos utilizando poco a poco, ¿vale? Y, bueno, pues nos vamos a crear un tipo, que es el t-vector, que es un tipo, bueno, de hecho tenemos varios vectores ya definidos dentro de la API de Delphi, pero bueno, simplemente como elemento de demostración, lo vamos a definir como un registro que va a tener, bueno, pues dos coordenadas, x e y, y que, bueno, le vamos a crear un método. Esto es una cuestión que ya de por sí, desde hace muchos años ya, tienen los registros, que es la posibilidad de crear crearles métodos y que, bueno, pues en este caso lo que va a hacer es convertir o representar el método en string, que lo vamos a usar fundamentalmente para poderlo mostrar con un showMessage. Y bueno, pues utilizamos un format. Y aquí le ponemos un x 2 puntos, tanto por ciento d, y 2 puntos, tanto por ciento d. Cierro, coma, y aquí le pongo el registro x e y. Bueno, esto lo convierte en un formato más o menos legible. Ya tendríamos básicamente nuestro tipo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un extensor de clase, pero en este caso no se lo vamos a crear a vector, sino que se lo vamos a crear a los strings. De hecho, los strings ya poseen un extensor de clase, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que cuando nosotros declaremos un string, el que sea, pues automáticamente, vamos a definirlo como una variable, cuando lo defines como un literal, aunque funciona igual, pero a veces no funciona bien en IntelliSense. Vale, pero si lo defines, de acuerdo, como una variable, automáticamente tienes IntelliSense. Pues todos estos métodos están definidos con un helper, de hecho. Podríamos coger cualquiera de ellos y si nosotros le diéramos a ir a ver el código, veríamos que esto está definido en una clase que es básicamente un helper, que estará por aquí arriba, porque es un pedazo de clase. Aquí está, string helper, record helper for string. De hecho, lo que vamos a hacer es, bueno, pues crearnos el nuestro propio, ¿vale? Y este va a ocultar el que ya existe, ¿vale? No es que, bueno, pues pretendamos hacerlo, pero es así, no se puede tener nada más que un record helper activo por vez, pero tiene digamos, posibilidad de combinarse en el sentido de que nosotros vamos a tener activo aquel cuya unidad esté referenciada, con lo cual lo único que tenemos que hacer es, si queremos crear un record helper específico, ¿de acuerdo? Es coger ese record helper, definirlo en una unidad y usarlo solo en aquellas unidades en donde yo necesite esas funciones especiales, y así durante el común uso pues funcionará el normal, ¿no? Entonces yo aquí lo que le voy a crear es una función que se va a llamar parse vector, ¿vale? Y que va a devolver un vector, ¿vale? Esta función básicamente lo que hace es convertir un string
convertirla en un vector. ¿Qué string? Pues aquel al que le llamemos el método, o al cual llamemos el método. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar la convención de que una coma separa las dos dimensiones de los dos valores del vector. Entonces lo que hacemos es, en el index, obtenemos la posición de esa coma, ¿de acuerdo? Buscamos esto en esta y ya obtenemos la posición de la coma, y ahora solo tenemos que hacer un result.x, dos puntos igual a str to int, y aquí poner un copy de, bueno, pues en este caso self, que sería lo que queremos obtener, desde el índice 1, porque ya sabéis que es base 1 en Delphi, es una de las peculiaridades de Delphi, hasta el index menos 1, ya que no queremos obtener o recoger la coma. Y para la coordenada i va a ser similar, lo único que pasa es que va a ir es más 1, y así evitamos la coma otra vez, hasta el final, con lo cual no hay que ponerle longitud, porque va hasta el final. Con eso ya hemos parseado, ¿vale? Tanto es así que si nosotros ahora utilizamos el botón, bueno, pues para hacer una pequeña prueba, podemos perfectamente coger y decir, bueno, pues cogemos el edit 1, ¿vale? Y lo introducimos en una variable. Esto lo hacemos porque si no el syntax checker nos da un error. Es una cosa un poco, a mí me parece un poco tonta, pero no podemos invocar directamente al text punto, en este caso parse, porque automáticamente detectaría que el text no es un string, sino que es una propiedad de tipo string y no es lo mismo, ¿vale? Entonces lo tenemos que sacar una variable intermedia, pero bueno, una vez hecho eso, simplemente haciendo un show message, ¿vale? Podemos tranquilamente hacer un s.parsevector.toString. Y con esto, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora cogemos y hacemos F9 y ejecutamos, ponemos por ejemplo aquí pues 2,2, le damos al botón, pues esto nos muestra que se ha capturado el vector 2,2, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Y pues nos permite muchas ideas, muchas implementaciones, pero vamos a también utilizar lo que se llama el operator overloading. El operator overloading es una cuestión que se da en los registros y que es muy interesante, sobre todo para la simplificación de determinadas cuestiones. Por ejemplo, si yo quiero sumar un vector, como bien sabréis, los vectores se sumen coordenada a coordenada, ¿de acuerdo? Pero claro, yo no puedo sumar un vector porque es un registro y no tiene ni idea de que es un vector, ni Delphi simplemente sabe que es un registro. Entonces, si yo quiero dotarle de esa capacidad a este tipo, lo que tengo que hacer es crearle la operación de suma. ¿Pero cómo se hace eso? Pues para eso tenemos una cosa que se llama el class operator. Esto nos permite definir para este registro, ¿de acuerdo? Un tipo de operación. Hay muchos tipos de operaciones, de hecho, aquí tenemos pues todas las que soporta, ¿de acuerdo? ¿Veis? Yo quisiera sobreescribir o definir la suma, pues aquí estaría la suma, es una operación binaria y se define así, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho aquí tenéis también un ejemplo de declaración más bien, y nosotros pues lo que vamos a hacer es, siguiendo esa estructura, pues declararlo. Aquí, evidentemente, tenemos que definir, cuando dice el tipo, es el tipo del que estamos creando. Hay algunos que te obliga a que determinados parámetros sean de ese mismo tipo y hay otros que no, ¿de acuerdo? En este caso, estos tipos de suma pues tienen que ser de este mismo tipo, porque no tendría sentido que definiéramos en la clase o en el registro vector una suma para otra cosa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues cabe la posibilidad de que el tipo resultante no sea del tipo vector, ¿vale? Eso quizá con la suma es un poco más complicado de ver, pero sí que se puede entender con la resta en las fechas. Cuando nosotros restamos dos fechas, cabe pensar que lo que obtenemos no es una fecha, porque el 5 de marzo menos el 3 de marzo, pues es muy raro. ¿Qué es lo que va a dar? Pues en teoría cabe pensar que lo que da es un periodo de tiempo que va entre uno y otro, serían 2 días.
Con lo cual, da otro tipo diferente. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que vamos a obtener es un vector también. Bueno, en este caso, lo que hacemos es, pues, obtener la, en este caso, suma, que es, pues, la suma de componente a componente, ¿vale? Y aquí tendríamos, bueno, pues, esa suma. Y con esto ya tendríamos de acuerdo a la resultante. Y ahora nos posibilitaría, bueno, pues conseguir un poquito, una operación un pelín más complicada, ¿vale? Vamos a poner dos strings. Aquí capturamos los dos elementos. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer pues es sumar los dos vectores. Y una vez sumados, fijaros que luego es convertir un string en un vector, convertir el otro string en un vector, sumarlos, y una vez sumados otro vector, ¿de acuerdo? Convertirlo en un string. De forma que si yo ahora pongo aquí, pues por ejemplo, 2, y aquí, pues 3, 7, esto me tiene que dar 5, 7, 5, 9. Total, 5, 9. Ahí tendríamos la operación con vectores. En colecciones vamos a centrarnos en dos aspectos que en principio no tienen que ver entre sí, pero que efectivamente hacen referencia a características que nosotros podemos obtener dentro de las colecciones. Como tal, las colecciones nos permiten trabajar con conjuntos de elementos que, en el caso de los genéricos, que es la primera de las cuestiones que vamos a ver, van a ser o van a compartir una clase o al menos un antecesor común y van a facilitar determinadas operaciones como la seguridad de tipos, como la conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también vamos a ver lo que llamamos colecciones enumerables, que son aquellas colecciones que básicamente nos van a permitir utilizar estructuras de tipo for in, de recorrido automático entre los bounds, entre los límites de la colección. En el caso de las colecciones nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales. Por un lado, vamos a ver lo que llamamos las colecciones genéricas, que básicamente lo que hacen es, bueno, pues permitirnos definir un tipo de colecciones, o sea, de elementos o de conjunto de elementos que de alguna manera restringen el tipo de dato que pueden acoger en su seno, ¿no? Básicamente, esto se hace especificando o parametrizando el tipo de dato básico que tiene cada colección. Y en el proceso de declaración de este tipo, de estas colecciones genéricas, nosotros concretamos el tipo. Por otro lado, también vamos a ver lo que se llaman las colecciones enumerables. Una colección enumerable es aquella colección que puede explicitar consecutivamente todos sus elementos uno tras otro, puesto que tiene orden, ¿de acuerdo? Y se puede recorrer desde un extremo hasta otro extremo, es decir, empiezo por el primero y termino por el último. Entonces, para ver todo esto vamos a empezar creando una aplicación, ¿vale? Muy sencilla. Vamos a meter un botón. Y en este botón lo que vamos a hacer es utilizar una colección de las que ya existen de tipo genérico. Esta colección va a ser la colección Generics Collections. Hay que importar este paquete, esta unidad. Va a ser de tipo TList. Pero como queremos que sea genérica, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es utilizar la lista genérica, que es la TList menor que, y en este caso, esta lista se define con un parámetro que nosotros en este caso vamos a sustituir por un tipo concreto. Va a ser los enteros, ¿vale? Nosotros ahora vamos a ver la definición de este tipo, veremos, la podemos ver aquí, vamos directamente a la unidad.
aquí está, ¿vale? Vemos que se define como tList de t. Este t en realidad es un parámetro, ¿de acuerdo? Es un parámetro de, bueno, pues de las colecciones que nos permite sustituirlo cuando se declara el tipo por un tipo concreto. Esto evita que tengamos que estar constantemente convirtiendo, ya que si no tendríamos una lista general, que será la lista TObject, o sea, el tipo tList de toda la vida, que constantemente nos obligaba a meter datos y a volverlos a sacar, convirtiéndolos en objetos y luego volviéndolos a convertir en el tipo original. Aquí directamente sabemos que son enteros, no hay conversiones. Pero es que además tenemos también una seguridad de tipos. No podemos meter otra cosa que no sean enteros o derivados. En este caso, como son enteros, no existen derivados de los enteros, pues solo enteros. Si fueran clases, ¿de acuerdo? Pues solo derivados de ese tipo de clase concreto. Aquí, pues lo que vamos a hacer es crear la clase, que, bueno, toda vez que es una sintaxis un poco rara, pues a alguien le puede llamar la atención, o se puede preguntar cómo se crea esto. Esto es muy fácil, simplemente se pone así y listo. Y a continuación vamos a probar a meter algunos datos. Pues 2, 3 y 4, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí pues vamos a hacer una segunda cuestión, que es la que nos va a permitir detectar lo que es una colección genérica o una colección enumerable de una que no lo es. En este caso yo voy a utilizar una estructura que se llama el for-in. El for-in nos permite recorrer una colección enumerable desde el primero hasta el último de los elementos, gracias a que tiene una cosa que se llama el numerador. ¿De acuerdo? El numerador se encarga de, bueno, pues hacer ese recorrido. Ahora implementaremos uno y veremos cómo es. Pero básicamente, como veis, no tenemos que estar detectando cuáles son sus límites, sino que automáticamente esto se detecta solo. Entonces yo aquí me voy a crear un dato, voy a poner list, y bueno, pues esto declara una variable automáticamente de tipo object. Eso lo hace porque la plantilla está puesta así, pero yo voy a poner evidentemente de tipo integer porque el tipo básico es integer, y voy a hacer un showMessage de i, que en cada iteración va a ser el valor correspondiente que vamos extrayendo de la lista, toString. Si ahora ejecutamos esto, pues observamos que obtenemos los valores que hemos ido metiendo en la colección. Vale, ahora vamos a intentar utilizar esto para crear nuestra propia colección. Para eso vamos a crear una colección llamada anillo, ¿vale? En realidad, la colección sería mucho más complicada, yo la voy a simplificar un poco, ¿vale? Pero, bueno, pues básicamente va a ser una clase que, como la quiero crear genérica, le tengo que poner un tipo, ¿de acuerdo? Pues a concretar, ¿vale? Que en este caso lo voy a marcar como T. Se puede poner cualquier letra, pero bueno, en general nosotros solemos utilizar, ¿de acuerdo?, el T. Y ahora voy a declarar un par de elementos, pues para poder crearle un par de métodos, ¿no? Por un lado, le voy a crear un array, al que voy a llamar items, y que, bueno, pues en este caso lo que va a hacer es ser un array de 5 posiciones, ¿vale? Con la sana intención de que cuando se llegue al 5, bueno, pues constantemente comencemos por el principio, ¿de acuerdo? Por eso de ahí el nombre anillo, ¿vale? Y vamos a tener aquí también un indicador de cuál es el actual, ¿vale? Para poder hacer un add. Entonces, a continuación, declaramos una propiedad. ¿Qué es la típica propiedad? Bueno, index, o items más bien, que es la típica propiedad indexada. Por tanto, hay que definirla así. Index integer de tipo, en este caso t, que es lo que vamos a devolver, ¿vale? Vamos a tener un get items y un set items. Automáticamente él ya nos declara, como veis, los dos métodos, y además los hace para una propiedad indexada concreta. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, como queremos que sea cíclica, un pequeño algoritmo que digamos que si el index es mayor que 5, ¿vale? Entonces el index es igual a index
mod 5, es decir, lo divido entre 5 y el resto es el index que yo pretendo. Y lo demás es, pues simplemente, result de fItems y aquí le paso el index. ¿Vale? Esto sería el get, el set sería muy similar. De hecho, vamos a copiar todo esto para ahorrarnos escribirlo. Simplemente es que aquí, en vez de leer, escribir. Si además nos venimos a la propiedad y le ponemos aquí default, no necesitamos ni nombrarla porque se crea como propiedad por defecto. ¿Vale? Con esto tendríamos ya nuestra colección. Vamos a ponerle también aquí un método add, simplemente por ponerle algo, ¿vale? Y le vamos a poner un value, ¿vale? Y como necesitamos ponerle un add, que es para lo que de hecho hemos creado el campo current, ¿vale? Este campo current de aquí, tenemos también que crearle un constructor para iniciar ese add, ¿de acuerdo? Para que la primera vez pues esté a 0, ¿vale? Entonces es constructor create y aquí simplemente ponemos el fcurrent, lo ponemos 2 puntos igual a 0, ¿vale? O a 1. Y así, pues, post incrementamos. Entonces, en el add, ¿de acuerdo? Bueno, en el create, perdón, lo iniciamos. En el add, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es decir, pues, fItems, fcurrent, 2 puntos igual a value. Y aquí decimos fcurrent, 2 puntos igual a fcurrent más 1. Ya tendríamos nuestra colección. Ahora ya sí la tendríamos implementada. Tanto es así que nosotros podríamos perfectamente sustituir este código aquí por un t-anillo. T-anillo. Vale. T-anillo. Y esto, bueno, pues funcionaría igual. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente aquí vamos a obtener un error porque esta colección no es enumerable, ¿vale? ¿De acuerdo? No tiene un getEnumerator. Entonces, tenemos que hacer una pequeña modificación, ¿vale? Para que esto haga un for, ¿vale? Y desde, bueno, pues en este caso, 1 hasta 5, que si queremos podemos, pues para ver esa ciclicidad, hacerlo desde 6 hasta 8. Y nos tiene que dar el mismo. F9, 6, 7 y 8. En principio, lo que estamos es obteniendo esto, tendríamos que hacer aquí un t, un list de i, ¿vale? Ahí. 2, 3 y 4. Ahora ya sí, ¿vale? Estábamos mostrando simplemente el índice. Con esto ya tendríamos nuestra lista, ¿vale? Pero ahora queremos convertirla en algo que se pueda recorrer utilizando el for i in list, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos hacer unas pequeñas modificaciones. La primera es heredar esto de t-enumerable. T-enumerable es la clase que nos permite, todos los descendientes de t-enumerable pueden ser recorridos por un for in, ¿vale? Para que un descendiente de t-enumerable esté correctamente implementado, nosotros tenemos que implementar el método doGetEnumerator, que es abstracto y que es el que nos permite, bueno, pues obtener la cuestión en sí, ¿no? Este doGetEnumerator, ¿vale? Aquí estamos. Como veis, es abstracto, entonces tenemos que concretarlo y sobreescribirlo, override, ¿vale? Y lo que nos devuelve es un enumerator. En realidad, un enumerator es una clase descendiente de enumerator, porque cada enumerator, de hecho, la clase enumerator es una clase abstracta en sí misma, o no la podemos utilizar como tal. Nos tenemos que crear comúnmente un enumerator para cada una de las clases que queramos convertir en numerables, ¿no? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es anidar el tipo dentro del propio tipo. Tras la definición de la clase, ponemos un type, creamos, pues, por ejemplo, un t-anillo enumerator de t, ¿de acuerdo? Y este enumerator de t lo hacemos descender de enumerator de t, ¿vale? Con esto ya podemos empezar a trabajar.
Para poder crear un enumerator de t necesitamos, normalmente siempre se implementan igual, necesitamos un par de variables, ¿de acuerdo? La primera es del tipo colección que vamos a recorrer, en este caso de tipo anillo, ¿vale? Porque de hecho es que se lo pasamos, al crear el enumerator se lo pasamos para que él pueda recorrer ese anillo, ¿de acuerdo? Y también necesitamos un current, un poco como lo hacíamos antes, para poder ir sabiendo cuál es el índice activo en cada momento, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que tenemos es que implementar un par de miembros también abstractos, que no son muy complejos, ¿vale? Pero que, bueno, pues requieren que los implementemos. Esos dos miembros, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos. Son, básicamente, el current, que nos da el actual, ¿vale? El dato actual, y el do move next para poder ir recorriendo uno a uno. Ese es el mecanismo que de hecho sigue esto, ¿vale? No tiene demasiada cuestión. Entonces, implementamos estos dos métodos. Entonces, el do get current es bastante sencillo, simplemente lo único que tenemos que hacer es un f collection, que es la colección. Para eso necesitaremos también un constructor, que se me ha olvidado introducir, pero bueno, ahora lo pondremos. F current, y esto devolverlo con el result, ¿vale? Y aquí, para el enumerator, lo único que tenemos que hacer es if f current es menor que 5, entonces lo que hacemos es un begin f current, dos puntos igual a f current más 1, y decimos que sí, que efectivamente nos hemos podido mover uno hacia adelante. Caso contrario, no nos hemos podido mover, simplemente hacemos false. Ya lo tendríamos, ¿vale? Esto es muy sencillo, solo nos quedaría, esto ya está implementado, crear aquí un constructor, ¿vale? Público, que nos permita asignar la colección inicialmente, que va a ser de tipo anillo, y que además inicie el toCurrent, ¿vale? Así que f collection, dos puntos igual a collection y f current. Como normalmente empieza invocando al move next, lo vamos a iniciar en 0, ¿vale? Aunque la colección va a ir de 1 a 5, ¿de acuerdo? Lo vamos a iniciar en 0 porque siempre va constantemente moviéndose, ¿de acuerdo? De 1 para adelante, ¿de acuerdo? Y aquí nos quedaría, una vez que ya lo tenemos todo implementado, ¿de acuerdo? Devolver un t a new enumerator en este método que fue el que originalmente pusimos, ¿de acuerdo? Y que era el que necesita que, bueno, pues lo que concretemos. En este caso con t.create, y aquí le pasamos, pues, esta misma colección y listo, ¿vale? Si nosotros ejecutamos esto, bueno, parece que todo funciona bien. Vamos a cambiar aquí, bueno, pues el for específico por el for-in, ¿vale? Le damos y automáticamente pues obtenemos, ¿de acuerdo?, la misma, bueno. En programación paralela vamos a revisar la API de programación vinculada a Delphi, de programación para la gestión multihilo y la gestión multitarea, que, bueno, fue introducida en la versión X7, o sea, hace prácticamente 2 versiones, dentro del desarrollo con Delphi. Además, vamos a revisar también un concepto que, si bien no está directamente entroncado con la programación paralela, sí que es muy útil para hacer uso de ella, que son las expresiones lambda o métodos anónimos a la hora de gestionar qué hacer cuando queremos ejecutar un hilo o una tarea paralela dentro de una aplicación Delphi.
En la última de las demos de este vídeo nos vamos a centrar en lo que es la programación paralela. La programación paralela es una API que, independientemente del nombre que recibe, no garantiza la paralelización de ningún algoritmo, sino que más bien es una alternativa a la programación multihilo. Y básicamente lo que hace es ofrecernos una API para gestionar, digamos, esta confección de hilos separados de una manera más sencilla y más clara. Para ilustrar, digamos, esta demo, lo que vamos a utilizar son, bueno, pues un pequeño interfaz con un botón, un edit y un list box, junto con, bueno, pues un algoritmo matemático que es básicamente, o que está basado en la famosa serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es relativamente famosa porque, aparte de que es una de las series más habituales de estudio, tiene una característica, y es que, bueno, pues aparece en diferentes novelas, películas, como normalmente un elemento clave. Se define básicamente, pues, para los números naturales, incluyendo el 0, de la siguiente manera. Si e es igual a 0, de hecho podemos decir si es menor que 2, entonces y, en caso contrario, y esta es la famosa serie que estamos más acostumbrados a ver, se define como el resultado de Fibonacci Next y menos 1 más Fibonacci Next y menos 2. Bien, esto es básicamente la definición que nosotros tenemos. Y bueno, pues si adaptamos un poco la gestión y calculamos, por ejemplo, unos números en función de lo que le metamos en el edit, pues podríamos determinar que, vale, esto iría desde str to int de edit1.text hasta, y aquí lo que estaríamos haciendo es listbox items add Fibonacci next di punto toString. Con esto tendríamos más o menos el cálculo. Solo, pues, por garantizarnos la lectura adecuada de los datos, aquí le vamos a poner, pues, numbers only, y le vamos a poner como inicio, como va a ser el elemento más habitual, pues le vamos a poner como inicio el 10. De esta manera, si calculamos los 10 primeros números de la serie de Fibonacci, pues tendríamos exactamente esto. Es muy característica, sobre todo los primeros, porque es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Esos números son muy, muy, muy habituales. Bien, esta es básicamente la serie de Fibonacci en lo que sería una ejecución secuencial. Ahora vamos a intentar, bueno, pues, generar una serie de, bueno, pues, alternativas a esta implementación secuencial con, digamos, unas alternativas paralelizadas. Para eso necesitamos referenciar más bien la unidad system_threaded, que es donde se encuentra toda la interfaz de programación de la programación paralela. La primera cosa que vamos a ver es una alternativa de implementación utilizando lo que se llama un parallel for. Un parallel for es un for cuyas ejecuciones simples se ejecutan
ser posible en hilos separados, ¿no? En tareas, de haber múltiples cores en tareas separadas. Entonces, básicamente para eso, lo que vamos a hacer es comentar, bueno, estas líneas y simple y llanamente crearnos este parallel for. Para eso utilizamos la clase parallel y aquí llamamos a el método for. El método for tiene muchísimas sobrecargas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar una, pero existen muchas otras, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizarla, una que es bastante sencilla, establece un rango de entrada, que sería el low bound, el upper bound, o sea, el límite inferior, el límite superior y lo que queremos ejecutar en cada iteración. Entonces, para eso establecemos, bueno, pues el lower bound es 0, el upper bound ya lo teníamos, era también el edit 1 text, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que establecemos es un qué hacer. Esto se puede establecer mediante, bueno, pues la referencia a un método de esta misma clase o de otra clase, ¿de acuerdo? O mediante lo que se llama un método anónimo, que también hemos mencionado anteriormente. Un método anónimo básicamente lo que nos permitiría es establecer un procedimiento, en este caso, porque lo que nos solicita el parallel for es un procedimiento, con un parámetro y sin nombre. De ahí, bueno, pues que se conozca con el nombre de procedimiento anónimo o también lambda, ¿de acuerdo? Una expresión lambda, también se conoce con ese nombre. Estas expresiones lambda son muy habituales en este tipo de APIs modernas, ¿de acuerdo? Dentro de Delphi, y nos permiten evitarnos tener que definir, digamos, métodos cuyo único objetivo es estar presentes, digamos, en este tipo de gestiones muy rápidas. Es decir, reducen la cantidad de código que tenemos que escribir. Entonces yo aquí voy a generar esta misma, bueno, pues esta misma gestión. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema y es que cuando nosotros estamos ejecutando un hilo separado, básicamente estos hilos no pueden acceder a comúnmente los controles, pero vamos, en general muchos de los objetos que crea el hilo principal. En este caso, pues el listbox para depositar los valores dentro. Esto se debe a que este tipo de elementos se conocen con el nombre de elementos thread safe o con vinculación a hilo, ¿de acuerdo? Están vinculados de tal manera que solo aquellos hilos que son sus creadores son capaces de escribir en ellos. De esa manera nosotros, si queremos agregar elementos al ítem, o bien salvamos este problema con lo que se conoce como una sincronización, o bien, de acuerdo, lo que hacemos es utilizar una estructura intermedia. Vamos a optar por este paso primero, o segundo más bien, de manera inicial, ¿no? Entonces lo que hacemos es crearnos aquí una lista. Para eso, bueno, pues como ya vimos ayer, voy a utilizar el System Generics Collections, que me viene muy al pelo actualmente. Entonces aquí yo me voy a crear, de acuerdo a esta lista. Una de las ventajas que tienen los métodos anónimos es que me permiten utilizar variables de, digamos, referencia anterior, en este caso, referencia al propio método que los contiene. De esa manera yo creo la lista fuera, pero luego la puedo utilizar dentro. Entonces yo me puedo venir aquí y decirle, bueno, pues lista add Fibonacci next y luego mediante un simple bucle agregar, de acuerdo, esto a la lista. Desde 0 hasta list count -1
Y aquí, pues, listbox, items, add, list y punto toString. De esta manera, ¿de acuerdo? Yo ya tendría una primera implementación. De la lista que por alguna razón 0 a la lista menos 1. Porque aquí le estoy pasando i en vez de index, ¿vale? Tanto copiar código. Listo. Y aquí, vale, obtendríamos el index, ¿vale? Sin mayores problemas. Ahora vamos a hacer una sincronización. La sincronización es un pelín más complicada porque una sincronización es básicamente la transmisión de parte de un código que está en un hilo a otro hilo para que lo ejecute, ¿de acuerdo? Sincronizado con el propio código del hilo, el propio código que ya tuviera ese hilo. Para eso necesitamos, lo primero, tener una referencia al hilo al que le queremos pasar este código, que en este caso va a ser el hilo principal, ¿vale? ¿Vale? Que es, bueno, pues básicamente esto, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos declarado una variable, ¿vale? Automáticamente podemos, mediante un método estático de la clase thread, referirnos al current thread, que si lo hacemos directamente en el hilo principal, pues será el hilo principal. De esa manera almacenamos en una variable una referencia a ese hilo. Ya podemos comentar la lista, porque la lista ya no la vamos a usar, ¿de acuerdo? Y a continuación, también podemos comentar el for y podemos comentar, en este caso, bueno, agregar los datos a la lista. Y en este caso lo que tenemos que hacer es, mediante un método de la clase hilo que se llama queue y que nos solicita precisamente un hilo, una referencia al hilo con el que queremos sincronizarnos, y un método que, volvemos a lo mismo, podemos pasarle un método de la clase o podemos utilizar un método anónimo, mucho más cómodo en este caso utilizar un método anónimo. En este caso ya llevaríamos, fijaros, nos estamos ahorrando ya 2 declaraciones. Pues lo que tenemos es, de acuerdo, la posibilidad de hacer una sincronización pues relativamente fácil, pues simplemente agregando en este caso la referencia a la lista con la variable index. Aquí tendríamos por el procedimiento de sincronización, ¿vale? Si estáis pensando cuál es el mecanismo correcto, el mecanismo correcto en principio no es ninguno, aunque en este caso sería más óptimo realizarlo a través de una lista genérica más que la sincronización, porque la sincronización pierde tiempo. Tenéis que tener en cuenta que una sincronización es exactamente eso. Te paso el código y tú esperas a poderlo meter. Luego hay una serie de esperas derivadas de esa propia sincronización que nos evitamos. La sincronización solo es recomendable cuando tenemos que actualizar algún componente tipo barra de progreso y que se haga mediante, digamos, una sincronización discriminal, no a cada iteración, sino de vez en cuando. Bien, esta implementación que hemos hecho aquí tiene un inconveniente, y es que cuando nosotros nos referimos a conceptos no ordenados, ¿de acuerdo?, a cuestiones que en un bucle pues no tienen mayor importancia, aunque estén en un bucle, pero no tienen mayor importancia que una iteración se ejecute antes o después, pues un for paralel es ideal. Pero cuando estamos estudiando, por ejemplo, una serie en donde evidentemente el elemento 1 tiene que ir después del elemento 2, un parallel for no nos garantiza la ejecución de una serie de elementos en orden, porque evidentemente dependiendo del contexto de ejecución no tiene por qué la iteración 1 terminar antes que la iteración 2. De hecho, cuando existen muchos cores y dependiendo de la carga que se produzca en cada momento, es habitual que una iteración que comienza antes termine después sin ningún problema. Entonces, la implementación más lógica que podríamos hacer aquí es utilizando una clase task. Eso nos permitiría ejecutar la serie de Fibonacci externamente en un hilo separado, pero sin necesidad o con la absoluta garantía de que tendríamos una, digamos,
gestión ordenada. Entonces vamos a poner aquí un botón, vamos a crear un hilo paralelo. En el Delphi antiguo nosotros nos veríamos obligados a crear una clase thread, a derivarla, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo único que tenemos que hacer es crearnos una variable de tipo task, de tipo iTask, y esta variable de tipo iTask rellenarla con una invocación a la clase task y al método create. Create bueno. Create. Bueno, es que no me salía el IntelliSense, me había despistado un poco. Y aquí, ¿vale? Pues le metemos efectivamente otra procedure, ¿vale? Que es la que va a ejecutar, de alguna manera, lo que nosotros pretendemos que se ejecute, que no es ni más ni menos que el for original que teníamos, ¿de acuerdo? Que el for original que teníamos, ¿de acuerdo? Y que teníamos aquí, ¿vale? Fijaros que en esta tarea yo voy a leer del edit sin problemas, ¿vale? Porque aquí no necesito sincronización para leer, solo necesito sincronización para escribir, ¿de acuerdo? Y voy a sincronizar, de hecho, podría incluso, bueno, dado que es un poco más rápido, podría incluso hacerlo mediante la lista, ¿vale? O incluso, mejor aún, utilizando un list de tipo string list, que yo creo que en este caso sería el mecanismo más rápido, ¿no? Podríamos crear un string list, ¿vale? Este string list se puede crear, y de hecho lo vamos a crear antes de entrar, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir añadiendo en este string list Fibonacci next de i punto to string. Y finalmente, ¿de acuerdo? Dado que lo estamos metiendo en una tarea, ejecutar la tarea. Pero claro, el problema de la tarea es que cuando yo ejecuto la tarea, esta tarea se empieza a ejecutar en paralelo. Por tanto, cualquier cosa que yo ponga aquí se va a estar ejecutando en paralelo con la propia tarea. Si yo quisiera asignar los números una vez se haya terminado y no antes, necesitaría esperar a que la tarea termine. Y eso se hace también con un método de la tarea, de la clase tarea o de la clase task, que se llama wait. Podemos hacer un wait all para esperar a todas a un conjunto de tareas que terminen. Conjunto es 1 también. O wait any para esperar a una de un conjunto de tareas, ¿no? En este caso, pues solo a una. Entonces, lo que se ejecuta después de este wait for all, ¿de acuerdo? Ya sí que está sincronizado. Entonces yo ya podría decir, bueno, pues ahora listbox.items.assign y aquí meter la lista. Y por último, hacer un free de la lista. Con esto, bueno, pues tendríamos el mismo efecto, ¿de acuerdo? Pero en este caso con una iteración específica y consecutiva.